Buen día, estudiantes. Teniendo en cuenta el tema que nos correspondía para el día de hoy, empezamos entonces explicando lo que es la cultura, clima y comunicación organizacional. Entonces, la cultura organizacional es todo aquello que identifica una organización y la diferencia de otra, es decir, lo que hace que una empresa sea diferente a otra en cuanto a horarios, en cuanto a costumbres, en cuanto a hábitos. Cuando nosotros hablamos de cultura, estamos hablando de un tipo de hábitos, de tradiciones que se tienen en algún lugar. Ponemos el ejemplo a nivel de mercadeo, la cultura que se tiene en gustos, en necesidades en las diferentes regiones del país. Entonces podemos ver cómo en la región santandereana tienen un estilo de comida, unas costumbres, un tono de voz, un acento muy diferente al que se maneja en la región Caribe o el que se maneja en la zona andina. Asimismo, esta cultura es la que hace que una empresa se forme a los empleados y haga que tengan una normatividad y unas reglas claras de función que benefician tanto al empleado en cuestión de orden como la imagen que se proyecta hacia afuera con los proveedores y clientes. ¿Cómo se logra esa cultura? Haciendo que los miembros de una empresa se sientan parte de ella compartiendo la misma cultura. ¿Y qué aspectos se pueden compartir en una cultura organizacional? Entonces, en ese aspecto tenemos que se pueden compartir los valores, lo que es la plataforma estratégica, la misión, la visión, los principios bajo los cuales se va a trabajar, se comparten las normas, las reglas, los procedimientos del cómo actuar, de cómo se deben de hacer las cosas, del protocolo que se tiene para la vestimenta y una serie de cosas que regulan el buen ambiente de trabajo, los hábitos y costumbres que se tengan en la empresa, el lenguaje y la comunicación. Sabemos que en algunas empresas es prohibido tratarse con sobrenombres, tratarse de una manera grosera, altanera, mientras que en otras empresas eh, la cultura organizacional es muy pasajera, muy sencilla o en muchos casos no se refleja ningún tipo de cultura, lo que hace ver que las personas de pronto sean un poco más desorganizadas, que se expresen de una forma un poco soez, que se pongan apodos, que se genera de pronto más conflictos, no tienen estandarizado su forma de vestir, la imagen que van a proyectar. Asimismo, se comparten los símbolos, el logo, los colores institucionales que siempre están presentes, el eslogan que resalta y que diferencia a la empresa con relación a la competencia. Entonces, todas estas cosas hacen parte que una empresa adquiera una imagen en el mercado de seriedad, de cumplimiento, de responsabilidad, o por el contrario, una mala imagen de desorden, desorganización, de normas, de falta de normas y de procedimientos. ¿Cómo se transmite la cultura? Se transmite con el tiempo. Es un proceso de adaptación de los empleados. Quiere decir que hay que enseñarles, hay que capacitarlos, hay que educarlos con relación a esas culturas y esos principios que la empresa tiene. Se va adaptando de acuerdo a las influencias externas y a las presiones internas producto de la dinámica organizacional. Como ya se había dicho anteriormente, la cultura, en la cuestión de las normas, se tienen establecidos algunos parámetros que se tienen que hacer cumplir tanto al interior como al exterior de la empresa. Un ejemplo, el hecho de que en una empresa se tenga como norma darle crédito a los clientes a 60 días.
pero puede que algún cliente por X o Y razón, por alguna situación que esté atravesando, por una inversión bastante significativa que está realizando, le pide a la empresa que le dé un plazo un poco mayor porque le queda imposible cubrirle a los 60 días. Aunque la empresa ya tenga la normatividad de que el plazo máximo que se le da a los clientes es a 60 días, pues muchos casos le tocará ser flexible en cuanto a las solicitudes que se requieren por parte de los clientes. Valga la pena aclarar si son clientes representativos. Asimismo, de acuerdo al mercado, las empresas se tienen que rediseñar en cuanto a horarios, en cuanto a estilos de trabajo que se tienen que adaptar a todo esto que viene hoy día. Un ejemplo, con esta cuestión de lo que está afectando y que nos ha hecho a nosotros, de cierta forma, meternos un poquito más de lleno en la industria 4.0. Eh, Adaptarse a la virtualidad, adaptarse al teletrabajo, a horarios flexibles. Es aquí donde la cultura se tiene que ver modificada o flexibilizada de acuerdo a esos factores externos que ocurren y que ella tiene que adaptarse para no quedarse ahí a un lado rezagada. ¿Quién es el responsable de la cultura organizacional? Indudablemente el administrador, el gerente, es quien modela la cultura, es quien crea los parámetros, las normas bajo los cuales se va a liderar y se va a trabajar en dicha empresa. Por lo tanto, esa persona debe liderar con el ejemplo, es decir, debe de ser el ejemplo en todo sentido, en los horarios de llegada, en la forma de vestir, en la prudencia, en la forma de expresarse, de actuar, la imagen positiva que proyecte para la empresa, otorgar recompensas y otorgar castigos. Las recompensas se presentan cuando el empleado, cuando el colaborador cumple con la cuota, cumple con los estándares, cumple con el promedio, la productividad que se requiere. Y castigos, pues obviamente cuando se violan las normas, cuando no se cumple el reglamento interno de trabajo y lo que este trae consigo para mejorar ciertos aspectos del buen funcionamiento de la empresa. Sin embargo, aunque el jefe, el gerente, es quien modela la cultura organizacional, el área de gestión humana es quien debe de velar por la permanencia de esa cultura, de que sí se cumplan las normas, de que sí se cumplan los procesos, de que sí se esté llevando a cabo toda esa normatividad que se tiene establecida. Es por eso que algunos de gestión humana se enfocan más en eso y olvidan esa otra parte que tienen que realizar de la parte con la parte humana de los empleados. También gracias a eso a veces se han ganado un poco la mala fama de que son los portadores de malas noticias, que solamente llaman para castigar, para sancionar, para hacer descargos. Por otro lado, tenemos como complemento de esa cultura organizacional y de esas normas que se impongan y que de una forma buena se muestren para los empleados el clima organizacional. Entonces, este clima organizacional se refiere a ese conjunto de factores ambientales, sociales y económicos que intervienen en la conducta del talento humano y que hacen de que estos talentos muestren esas aptitudes, esas percepciones y que de forma positiva mejoren el desempeño y el rendimiento en la organización. Un buen clima organizacional hace que la gente genere ideas, que la gente se inspire, ayuda a transferir conocimiento, a modificar actitudes, a hacer de que la gente haga parte de esa base cultural y empresarial que se tiene en la empresa. Uno de los objetivos del clima organizacional es generar, como ya se había dicho, la creatividad en los colaboradores, mejorar esa productividad, hacer que los empleados se sientan motivados.
ayudar al desarrollo constante de los empleados de manera integral, es decir, en el ser, en el saber y en el hacer. Genera influencia para el cumplimiento de las metas, es decir, un buen clima hace que la gente se motive, se automotive y ayuden a lograr los compromisos y las metas que se tienen proyectadas en la empresa. Contrario a un buen clima laboral, está el mal clima laboral, en el que genera deserción, aburrimientos, en el que la gente baja su ritmo de productividad, que no le encuentran motivación a nada, que se generan conflictos y situaciones que en muchos casos nos obliga a renunciar a un puesto de trabajo, así se tengan buenas condiciones salariales. Pero el factor predominante que es el entorno, las personas con quien interactúo se vuelven personas tóxicas, entonces hace de que se tome rápidamente la decisión de salir de esa empresa. Por lo tanto, las características del clima organizacional es que son diferentes para cada empresa. Cada empresa tiene su propio ambiente de trabajo, cada empresa lo diseña, establecen sus propias formas de motivarse, de generar bienestar, de generar compromiso por parte de los colaboradores. Asimismo, se adapta a la situación en la que opera, puede afectar tanto positiva como negativamente en el comportamiento de los empleados. Y de que sea afectiva depende de las expectativas del talento humano en todos los niveles, es decir, depende de si el empleado se siente satisfecho con ese clima organizacional, con los beneficios que le están ofreciendo, con los incentivos que la empresa les está dando. Eh, Algunos autores que han estado muy metidos con este tema de clima organizacional, en este caso los profesores Litwin y Stinger, comentan de que existen dimensiones que repercuten en la generación del clima laboral y que hace de que éste se vuelva positivo o negativo. Estos nuevos ambientes hacen parte de lo que es la estructura, que todo lo que tiene que ver con las reglas y procedimientos. Lamentablemente, por cultura, nosotros debemos de tener unas reglas. Nuestra cultura nos ha demostrado de que si no hay una normatividad, sabemos que en las empresas cada quien realizaría lo que quiere en cualquier momento y de cualquier manera. Como segundo componente está la responsabilidad, el empoderamiento, la autonomía de los empleados para la ejecución de sus trabajos. En una tercera dimensión se encuentra la recompensa, no solamente el salario justo que se les asigne, sino también esos incentivos no monetarios, ese salario emocional que constituye lo que motiva al trabajador, aquellos beneficios que mencionábamos en la clase de bienestar, con los incentivos no monetarios de apoyarlos, de asesorarlos, de darles un acompañamiento para lograr cosas a nivel personal. Por otro lado, tenemos los desafíos. Los empleados y más ahora con esta nueva generación centennial y los jóvenes de la parte millennial, donde les gusta asumir retos, donde sienten esos desafíos por alcanzar metas, esa necesidad de avanzar, de lograr metas, de lograr proyectos en la empresa, hace de que se genere un clima sano de competitividad. Pero aquí también hay que tener cuidado de que esa competitividad que en un principio sea buena, por parte de una persona algo tóxica, la pueda convertir a mala y se vuelva un ambiente bastante pesado en el que se empieza a generar envidias, conflictos de intereses y cosas parecidas. Otra dimensión son las relaciones, el respeto, la colaboración, el trato que se den entre los compañeros de trabajo es fundamental. Una sexta dimensión es la cooperación.
lograr ese trabajo en equipo, el logro de objetivos organizacionales de manera grupal, donde el equipo es el que se incluye y se motivan a lograr entre todos una misma meta, enfocados en un mismo proyecto, yendo hacia un mismo lado todos. Por otro lado, los estándares. En las empresas a veces se les pone metas muy altas a los empleados, muy difíciles de alcanzar. Entonces es importante que se revisen esos estándares, esos niveles de productividad que ellos deben de alcanzar y deben de lograr. Por otro lado, tenemos los conflictos. ¿De qué manera se están solucionando los conflictos en las empresas? ¿Cómo los líderes se apersonan de esos procesos? ¿De qué manera hacen de que esos conflictos no crezcan y por el contrario se minimicen? ¿Cómo hacer para que las personas aprendan a resolver esas pequeñas diferencias y situaciones que se puedan presentar en el campo laboral? Y como novena dimensión tenemos la identidad. ¿Qué tan involucrados se sienten los trabajadores con la empresa? ¿Qué tan orgullosos se sienten? ¿Qué tan bien puesta tienen la camiseta en la que les duela que se les hable mal de ella, en la que se pongan la camiseta para trabajar, para lograr juntos una meta en común? Por último, por el lado del clima laboral, tenemos los métodos y las herramientas para evaluar el clima. Entonces tenemos que estar la observación y comportamiento y desarrollo de los trabajadores. Aquí es yo desde mi área de talento humano analizar qué se está viendo, qué estoy sintiendo en los empleados, qué escucho de ellos. Es decir, poner nuestra parte analítica. Recuerden que aquí tenemos que usar un poquito de psicología y de psicoanálisis para poder interpretar lo que la gente quiere, lo que la gente dice, lo que la gente necesita. Y la observación es un buen punto para nosotros analizar qué cosas pueden estar sucediendo y por ahí derecho pensar de qué manera podemos solucionar esa problemática. Como un segundo método o herramienta tenemos la entrevista. Si nosotros estamos analizando una problemática, la hemos visto, hemos escuchado, pues entonces sí es importante hacer entrevistas a unos cuantos empleados de manera anónima, en la que los otros empleados no se den cuenta de lo que estamos realizando, para que la persona que entrevistemos se sienta un poco tranquila y pueda hablar con más confianza acerca del tema. En estas entrevistas podemos escoger aquellos que dentro de un grupo de empleados se identifiquen por su liderazgo, porque son los que más conocen, porque son los que más se relacionan con el resto de los empleados y que tengan un punto de opinión o algo que expresar y que nos permita a nosotros tomar decisiones en pro de solucionar de pronto alguna problemática o alguna indisposición o malestar que puedan tener los empleados. Como tercer punto tenemos los cuestionarios. Esos cuestionarios en los que podemos nosotros identificar qué tan motivada está la gente, cómo se siente, qué percepción tienen de sus compañeros, del ambiente de la empresa. Este cuestionario lo podemos diseñar con pocas preguntas, de una manera clara y que pueda permitir evidenciar y tener clara lo que nosotros necesitamos identificar en ese cuestionario. Y por último tenemos la encuesta. Esa encuesta que se puede hacer no solamente para evaluar un clima laboral, también se puede hacer porque queremos hacer una celebración de alguna fecha especial, entonces quisiéramos que los empleados nos estuvieran diciendo qué quieren para ese día. Entonces podemos hacer esa pequeña encuesta. Podemos también hacer la encuesta para que ellos hablen sobre cómo se sienten, qué pueden decir de su jefe, qué pueden decir del trabajo que están desempeñando en el momento. Aquí es importante aclararles de que toda esta información es anónima para que ellos se puedan expresar con total tranquilidad y tener un grado mayor de objetividad. Recuerden que cuando les exigimos colocar el nombre en alguno de estos tipos de encuestas o de cuestionarios,
pues ellos se van a limitar a responder y va a haber un mayor porcentaje de desacierto y de errores en los resultados que presenten estas encuestas. Lo interesante es saber en nuestras empresas donde estamos nosotros laborando si nos han hecho alguna encuesta, qué tipos de encuestas han realizado y por qué es importante que se realice. En un tercer aspecto tenemos la comunicación organizacional. De acuerdo a Peter Drucker, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Es decir, no solamente lo que nos están diciendo a través de palabras o a través de una carta, sino también lo que nos están comunicando a través de la comunicación no verbal o la comunicación kinésica. La comunicación organizacional es entonces una herramienta muy fundamental en las relaciones laborales. Da lugar a la transmisión de la información dentro de las organizaciones. Existen diversos medios en la parte laboral para que se pueda manejar esta comunicación. Esto a través de la forma oral pueden ser los discursos, las reuniones informales que se realizan, las juntas, las videoconferencias, las llamadas telefónicas. En cuanto a esa comunicación vía escrita, tenemos lo que son los memorandos, las cartas, los informes. Los memorandos a veces tienen la ideología que cuando le mandan un memorando es porque le están llamando la atención, pero no siempre es así. Un memorando también es para comunicar algo, para de pronto actualizar algo, para dar una información general a todos los empleados, porque para que también tengan en cuenta alguna nueva normatividad que se va a empezar a implementar. Los email, el manual de operaciones o el manual de funciones donde nos están diciendo cuáles son nuestras funciones, nuestras tareas diarias para cumplir, los boletines, los folletos, el intranet, el chat que también se realiza mucho, los grupos de trabajo que se realizan con los líderes de cada área, donde tenemos una comunicación permanente y constante. Pero para que una comunicación organizacional se vuelva efectiva, se debe buscar una retroalimentación de la información que se recibe. Es decir, que para ello hay que crear un canal entre los jefes y los subordinados donde puedan de pronto comunicarse entre sí para que esa comprensión sea clara. A nosotros nos pueden mandar una carta donde nos están informando unos nuevos procedimientos, pero en muchos casos los empleados quedan con esa pequeña duda. De pronto en la carta se genera algún vacío, alguna palabra que se puede interpretar de varias formas y resulta que sencillamente el empleado le interpreta de acuerdo a su criterio, mas no se dirige a su jefe para verificar si eso que él supone es la verdad. Entonces ahí se puede presentar un problema de comunicación. Cuando nosotros recibimos algo, una comunicación por escrito, en la que no tengamos claro lo que nos están informando, sí es importante hacer esa retroalimentación para que esa información quede clara y para que ambas partes tengan la misma ideología, la misma percepción y no cada quien asuma las cosas de manera diferente. Y como cuarto punto tenemos la gestión del rendimiento, Performance Management, un modelo de gestión centrado en los equipos. En los últimos años hemos visto cómo han ido cambiando la forma en que evalúan a los empleados. Para ello se debe reentrenar a los líderes. Los líderes tienen que tener todas las fichas, las pilas puestas para cambiar esa metodología que han venido utilizando y puedan implementar nuevas metodologías de seguimiento del trabajo. Se están adoptando metodologías team-centric que se focalizan en el trabajo en equipo, que más que fijarse en los logros individuales del empleado, es fijarse en los logros grupales, en cómo un grupo de empleados logra los objetivos, cómo trabajan de manera
sinérgica, cómo se compaginan los talentos de cada uno para lograr esa meta que se tiene ya establecida. Hay que tener en cuenta que si el equipo gana, el empleado gana y por ende la empresa también va a ganar. La información cualitativa es la que ayuda a las organizaciones a identificar a los empleados más productivos, llevar a cabo promociones y otras recompensas con ellos. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta cómo en cada uno de los temas que nosotros hemos estado viendo de talento humano, siempre se nos termina resaltando esa importancia de fortalecer esas competencias que se requieren hoy día, la importancia de trabajar en equipo, la importancia de tener actitudes para interactuar con las demás personas, de dejar a un lado el individualismo, de aprender a tener buenas relaciones con los demás, a manejar la inteligencia emocional, de tener la capacidad de expresarnos, de tener esa capacidad de poder sustentar, opinar y proponer. Recordemos que el ambiente de trabajo no depende solo de la empresa, depende también de cada una de esas personas que hacen parte de la organización y que en cada uno de nosotros recae esa gran responsabilidad de tener un buen ambiente o un mal ambiente de trabajo. Nosotros somos muy dados siempre a echarle la culpa a los demás. Es que mi compañero es irritable, es que mi compañero es insoportable, es que mi compañero es muy lento, es que mi compañero es muy desorganizado. Y muy pocas veces nos ponemos nosotros a analizarnos y a mirar de qué manera estamos contribuyendo a que ese ambiente que de pronto sea un poco tóxico y pesado en la empresa, estemos nosotros contribuyendo a que se dé. O qué tanto nosotros realmente estamos aportando a que hayan unas buenas relaciones y se sienta un buen ambiente de trabajo. Entonces, para terminar, si tienen alguna duda con relación al tema, recuerde que a través del foro de dudas e inquietudes pueden manifestar las dudas que tengan con relación al tema, alguna pregunta que se les genere en cuanto al clima laboral, en cuanto a la cultura organizacional y a la comunicación organizacional. Asimismo, teniendo en cuenta que necesitamos tener un registro de la asistencia de ustedes y que si bien es cierto que a nivel presencial lo hacemos con la planilla de asistencia, en esta etapa, en esta fase de educación virtual, la asistencia se toma con la participación en el foro que se diseña con relación al tema que se está presentando. Es decir, que se les habilita el foro y tienen 24 horas para hacer su aporte con relación a la pregunta que se les presente. En este caso, les voy a habilitar el foro de el tema de clima laboral y cultura organizacional, donde ustedes van a presentar un aporte propio acerca de por qué consideran ustedes que debe ser importante hacer encuestas o cuestionarios o entrevistas para analizar un clima organizacional en las empresas y qué aspectos negativos genera el que los empleados manejen un ambiente organizacional de palabras soeces, de falta de compromiso y falta de colaboración. Entonces, esas dos preguntas que les acabo de realizar van a ser sus aportes en el foro, ingresan y con eso ya están validando de que escucharon la clase y que participaron en la clase. Recuerda que tienen 24 horas a partir del momento en que yo les habilite el módulo. No siendo más por el momento, espero que les quede clara la información y vuelvo y repito, cualquier duda que se les presente, saben que pueden manifestar su inquietud a través del foro de dudas e inquietudes. Que tengan un buen día.